Bueno, en primer lugar, dentro de este concepto que vamos a desarrollar, debemos entender que atesorar para lo terrenal es una necedad. Es absurdo, ridículo y del todo nefasto. Mire, bueno, el versículo 19 ya nos parte nuestro texto, ¿verdad?, diciéndolo. No os hagáis tesoros en la tierra. No es una sugerencia, no es una idea, no es solo un concepto ambiguo. El Señor está aquí siendo muy claro, ¿verdad?, en su sermón. Ya, este es el sermón que el Señor dio allá en el monte a sus discípulos y a sus seguidores para establecer las pautas fundamentales de sus propósitos y de su reino. El reino que Él vino a ofrecer a los judíos primeramente y que ellos rechazaron. Pero aquí el Señor ya establece un concepto básico. No nos hagamos tesoros en la tierra. Y añade incluso un razonamiento. Ni siquiera debería añadir, ¿verdad?, un razonamiento al respecto. Ya la sola orden de nuestro Señor debería ser suficiente. Pero estamos en un mundo, ¿verdad?, caído, y muchas veces nuestra naturaleza incrédula nos pide algún entendimiento de esto. Nos pide algún razonamiento, alguna justificación, ¿verdad? Y siempre nos preguntamos, ¿y por qué? Bueno, el Señor aquí, ¿verdad?, lo declara. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Y aquí no solo está haciendo una referencia literal a la polilla, al orín o al óxido, sino que está realmente dando a entender lo temporal, lo frágil, que es el poder guardar y poseer lo terrenal. ¿Verdad? Quizás una persona se afanó en su mundo, en su vida, a juntar recursos, pero finalmente los perdió o simplemente murió. Y eso, ¿verdad?, quedó ahí para la posteridad. Alguien quizás después lo descubrió y se quedó con eso, o simplemente dio testimonio de lo pasajero que somos en este mundo. Por eso es necio poner tanto énfasis y poner nuestro corazón y nuestra alma en aquello que no podemos guardar, en aquello que no podemos, ¿verdad?, proteger. No es necio el que da lo que no puede perder, dijo Jim Elliot, un misionero que perdió la vida, ¿verdad?, yendo al Amazonas para compartir el Evangelio. ¿Ya? No es necio el que da lo que no puede guardar, ¿verdad?, el que entrega lo que no se puede perder, refiriéndose a su propia vida. Más bien, cuando uno entrega, ¿verdad?, algo en la obra del Señor, está, y vamos a verlo más adelante, atesorando para lo eterno. Por eso dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Es algo que deberíamos poner atención, es algo que deberíamos de por sí, ¿verdad?, atesorar sabiamente en nuestro corazón. Porque hay ladrones que minan, ¿verdad?, que dañan, que hurtan, entendiendo que el principal ladrón que tenemos, ¿verdad?, en este mundo es Satanás, que vino justamente a este mundo ¿a qué? El Señor lo dijo, a hurtar, a matar y a destruir, principalmente hurtar la gloria de Dios, quedarse Él con su gloria, para que el hombre no le dé la gloria a su Creador como debe ser. Hurtar, matar, ¿verdad?, destruir nuestra vida, si no puede impedir que lleguemos a la salvación, destruir y matar nuestro testimonio. Destruir, ¿verdad?, y eliminar el testimonio de vida con el que podemos llegar a impactar la vida de otros para que conozcan al Señor. A veces el diablo es muy astuto. Si no puede hacernos pecar, nos va a distraer. Y si no nos puede distraer, nos va a cansar. Y es increíble cómo hoy en día muchos creyentes no están honrando a Dios, ni adorando al Señor, ni cumpliendo el propósito del plan que Dios tiene para sus vidas porque están muy cansados, porque están muy distraídos o simplemente porque su enfoque no está en las cosas del Señor, sino en las cosas temporales, terrenales de este mundo. Eso incluye, ¿verdad?, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras relaciones, todo lo que consideramos de alguna manera valioso en este mundo. No nos hagamos tesoros en la tierra, dice el Señor. Sabiamente pone, ¿verdad?, el énfasis en lo importante. No nos hagamos tesoros en la tierra, sino
más bien debemos hacernos tesoros en los cielos. Mira, acompáñeme a Proverbios 23, 4 al 5. Si no alcanzas a llegar, puedes poner atención o anotarlo, ¿verdad? Vamos a ver varios pasajes. Proverbios 23, 4 al 5, dice aquí la palabra del Señor. No te afanes. ¿Ya? Y este es el gran problema, ¿verdad? Médico, social de este mundo, el afán, que se manifiesta, ¿verdad?, de muchas maneras. El afán, el afanarse, el preocuparse, el angustiarse, el afligirse, ¿verdad?, por algo. Puede ser por la falta de recursos, por la falta de seguridad, por lo que sea. No te afanes, dice, por hacerte rico. Y no necesariamente esto puede referirse solo al dinero, sino a poder tener aquellas cosas que nos hagan felices. La búsqueda de la felicidad también se puede transformar en un tropiezo para glorificar a Dios. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Hay muy poca prudencia hoy en día, ¿verdad? Siempre vamos a querer más y aún mejor. Has de poner tus ojos en las riquezas, y añade, siendo ningunas. El Señor, que lo sabe todo, Él sabe y puede asignar el valor correcto de las cosas. Lo que para uno es muy valioso, para otra persona probablemente no lo es tanto. Quizás para uno, ¿verdad?, el tener un calzado como el que tenemos en este momento, bueno, no es tan valioso, pero quizás en otro contexto sí puede ser muy valioso, ¿verdad? Una botella de agua acá quizás no es tan valiosa como en el desierto. Y viceversa, hay cosas que quizás allá son mucho más importantes y valiosas que lo que es para nosotros. Bueno, dice, has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas. El único que está evaluado, verdaderamente que tiene una evaluación correcta, ¿verdad?, de las cosas es el Señor, que lo sabe y que lo ve todo. Y aún a través de los siglos y a través del tiempo. Dice, has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas. ¿Por qué? Y aquí declara el aspecto temporal de las riquezas. Dice, porque se harán alas, como alas de águila, y volarán al cielo. ¿Alguna vez has podido atrapar un águila con tus manos? Imposible. Tienen muy buena vista, muy buenos reflejos y vuelan muy alto. Y aún si intentas atrapar un águila, pones en riesgo tu vida porque ponen sus nidos, ¿verdad?, y su guarida muy arriba en la montaña. Así es la necedad del hombre de querer alcanzar lo que es para su propio riesgo. Por eso es que aún el proverbista, ¿verdad?, da consejos muy sabios en cuanto, por ejemplo, el verso 6, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, lo que hablábamos algunos domingos, el domingo pasado, ¿verdad? Esto se graba en el pensamiento y transforma nuestra actitud y nuestra conducta. Miren lo que dice Santiago, capítulo 5. Santiago, vamos al Nuevo Testamento para ver la sabiduría del Señor acá en el Nuevo Testamento, esta sabiduría espiritual, celestial que desciende de lo alto, ¿verdad? No esta sabiduría terrenal, animal y diabólica como el mismo escritor de Santiago nos declara. En Santiago 5, 1 al 5 dice, ruego a los ancianos, estoy en Pedro, perdón, estoy en Pedro, me faltó retroceder un poquito más. Santiago, capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Como si la riqueza en este mundo viene por añadidura, ¿verdad?, la aflicción y el sufrimiento. Luego dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Cuando de pronto se hacen estos descubrimientos que les mencionaba, ¿verdad?, en el fondo del mar, ¿verdad?, no se ve el brillo del oro o de la plata.
están, ¿verdad?, llenas de crustáceos, llenas de algas, llenas de moho, ¿verdad?, de rumbre, y tú las ves, ¿verdad?, y no brillan. Hay que limpiarlas para que vuelva un poco el brillo original. Pero ese moho acumulado a través de los siglos da testimonio de la fragilidad del hombre. Alguien alguna vez tuvo eso en sus manos y lo perdió. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Alguien alguna vez tuvo eso en sus manos y lo perdió. De la misma manera, cosas que tengamos en nuestras manos, algún día no las vamos a tener. Tenemos que ser conscientes de eso. Vuestro oro y plata, dice el verso 3, están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros, contra nuestra fragilidad, contra nuestra temporalidad. Es necio realmente aferrarse a lo temporal y a lo terrenal. Dice luego el pasaje, ¿verdad?, siguiendo la lectura del versículo 3, y devorará del todo vuestras carnes como fuego, porque contamina el corazón. Dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Luego añade, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites, que es lo que más nos gusta en este mundo, sobre la tierra, sido disolutos, consumistas, gastadores, ¿verdad?, de lo que tenemos, ¿verdad?, a nuestra disposición para administrar. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Qué descripción más gráfica, ¿verdad?, de la avaricia que vemos en este mundo, pero también, ¿verdad?, de la codicia que muchas veces también está en nuestros propios corazones. Dice el verso 6, habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Y aquí hablan los creyentes, ¿verdad?, y les da una perspectiva totalmente distinta. Tened paciencia, porque el Señor te va a dar la felicidad que necesitas. Porque Dios te va a dar la comodidad que quieres. Porque Dios te va a dar la tranquilidad que esperas. Porque Dios, ¿verdad?, te va a dar la protección que buscas. Porque Dios te va a dar la satisfacción que tú esperas recibir en este mundo. ¿Eso es lo que dice la palabra del Señor? No, no dice eso. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Porque el Señor quiere que nuestros ojos y nuestra mente no estén aquí, estén allá, en lo eterno. No en lo temporal, sino en lo eterno. No en lo terrenal, sino en lo celestial. ¿Te das cuenta? El propósito de Dios, y esto es algo importante reiterarlo y decirlo, porque muchos hoy en día buscan la religión porque tienen un mal entendimiento del propósito de Dios. El propósito de Dios no es hacerte feliz. Y esto grábatelo en tu mente y en tu corazón. El propósito de Dios no es hacerte feliz. El propósito de Dios es su gloria. Ahora, cuando el ser humano se enfoca en la gloria de Dios, en forma inevitable va a ser feliz. ¿Sabes por qué? Porque va a funcionar conforme al propósito por el cual fue creado. Eso lo vimos hace algunos domingos atrás cuando hablamos de volver al molde original. Por eso, hermanos, es que el hombre es tan infeliz hoy en día en este mundo. ¿Por qué? Porque su enfoque de vida está en lo terrenal y en lo temporal y no en lo eterno. Miren lo que dice Lucas 12, por favor. Lucas capítulo 12, si es que no, estos mismos argumentos no son suficientes. En Lucas 12 encontramos acá, ¿verdad?, una historia que nos deja asombrados por la franqueza, por la honestidad con la que la plantea el Señor. En Lucas capítulo 12, el versículo 15, ya bueno, vamos a entender que en el contexto se estaba hablando acerca de este tema. Hay cosas que nosotros consideramos justas, ¿verdad? Cosas que nosotros consideramos importantes, cosas que nosotros nos preocupamos, ya por ejemplo, de nuestros recursos, de nuestras labores, de nuestras herencias, de lo que tenemos, ¿verdad? Y miren lo que dice Lucas, capítulo 12, por ejemplo, el versículo 13, vamos a leer, se acerca a una persona a decirle, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Estaba preocupado de un tema terrenal, de un tema temporal, ¿verdad? Y quizás su preocupación era honesta y era justa porque era lo que corresponde. Quizás eran dos hermanos, ¿verdad? Había fallecido el padre,
y había que repartir la herencia, y lo justo y lo correcto, ¿verdad? Quizás era 50-50, y estaba afligido por eso. Entonces va al Señor para que intervenga, para que le ayude en este asunto terrenal, pero el Señor le cambia completamente el enfoque de la película. Y miren lo que dice el versículo 14. Mas Él le dijo, Señor Jesucristo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Ya el Señor ni siquiera trató de acomodar o de dorarle un poquito la píldora para que pudiera, ¿verdad?, digerirla más rápido. Fue directo al corazón. Dice, mirad y guardaos de toda avaricia. Y da la razón de esta frase tan fuerte, ¿verdad?, tan agresiva con la que le responde. Dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahí no está la razón de la existencia humana, ni siquiera de la felicidad o de la satisfacción humana. Y la riqueza no está. Dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. Y luego le da una parábola. También le refirió una parábola diciendo, para enfatizar este concepto, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Este es el sueño de cualquier empresario, de cualquier, ¿verdad?, persona que está con su mente enfocada en las riquezas. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Guardar más riqueza. Eso es lo que él quería. Tener tranquilidad para su futuro. Tener satisfacción, ¿no es cierto?, para sus postreros días. Y dijo, verso 18, esto haré. Se le ocurrió una genial idea en términos humanos. Dice, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, mira qué sentir de satisfacción expresa aquí esta persona. Algo que anhela mucha gente hoy en día, incluso hijos del Señor. Alma, casi siento, ¿verdad?, en esta parábola que este hombre está ahí tomando aire, ¿verdad?, un suspiro de satisfacción. Alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Otro suspiro. Repósate, come, bebe, regocíjate. Eso es lo que busca el hombre hoy en día. Eso es lo que busca el ser humano terrenal, carnal, aún creyentes mundanos el día de hoy. Su propia satisfacción. ¿Pero qué responde el Señor? En el versículo 20. Pero Dios le dijo, necio. Necio le dice, tonto, en palabras más entendibles, ¿verdad? Eres un tonto, eres un necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. O sea, iba a morir esa noche. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Ni siquiera iba a alcanzar a derribar y a edificar, ¿no es cierto?, graneros más grandes, porque la muerte iba a llegar de improviso. Así, de esa manera, tan necio como este hombre, es el que hace para sí tesoros. Y no es rico para con Dios. ¿Te fijas o no? La necedad de lo terrenal, de atesorar para lo terrenal. ¿Te das cuenta cómo el Señor claramente nos muestra que aquí en este mundo, aquí en esta tierra, no debe estar nuestro afecto, nuestro enfoque? Esto es algo que necesariamente tenemos que repetirnos una y otra vez, porque el mundo nos bombardea, ¿no es cierto? El mundo que está a nuestro alrededor nos bombardea con el concepto, ¿verdad?, de tener, de asegurarse, ya de que tus hijos estudien carreras, ¿verdad?, que tengan buena oferta laboral y que pues, no estén desprovistos y que tengan una buena pensión y que tengan buenos recursos y que podamos invertir bien y que estudiemos, ¿verdad?, con una buena educación. Pero al final todo eso es vano. Todo eso es temporal. Todo eso se va a esfumar, sobre todo si nuestro corazón está puesto allí.
porque todo eso es temporal. Por eso, hermanos, luego, después de entender que atesorar para lo terrenal es una necedad, tenemos que luego, en segundo lugar, comprender que atesorar para lo eterno realmente es sabio. Atesorar para lo eterno es sabio. Volvamos a nuestro texto allá en Mateo, capítulo 6, el versículo 20. Dice, Mateo 6, 20. Si no, o sea, en vez de buscar y procurar los tesoros terrenales, sino haceos tesoros en el cielo. Háganse tesoros en el cielo. Nuevamente, no es una sugerencia, no es solo un consejo ambiguo, no, es un mandato del Señor para aquellos que somos hijos de Dios y somos súbditos de su reino. Háganse tesoros, pero en el cielo. Atesoren, busquen valorar y guardar, pero no lo terrenal. Valoren y busquen proteger y cuidar, pero no lo terrenal, sino lo celestial. El problema no es valorar y guardar. El problema es dónde lo hacemos. Es como el hombre que edificó su casa sobre la arena o el hombre que edificó su casa sobre la roca. El problema no era la casa, el problema era el lugar donde estaba cimentando su casa. De la misma manera, el problema es dónde está nuestro afecto, dónde está nuestro corazón, dónde realmente está la satisfacción de nuestra alma. Por eso dice, si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ya hablamos de eso, y donde ladrones no minan o dañan ni hurtan. Ahí tenemos que realmente poner nuestro enfoque de vida, en lo celestial y no en lo terrenal. Mira, volvamos ahora a Lucas, estábamos recién ahí en Lucas 12, pero ahora vamos a leer, ¿verdad?, versículos 33 y 34, para seguir complementando, ¿verdad?, el concepto del que hemos estado desarrollando. Lucas capítulo 12, versículos 33 y 34, porque todo ese capítulo a propósito habla acerca del tema. Pero en el versículo, si vemos el contexto, ¿verdad?, del versículo 22 en adelante, está hablando en contra del afán, de la ansiedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, el versículo 22 dice, por tanto, le dijo a sus discípulos, ya por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido, ¿verdad? Y aquí está este pasaje, ¿verdad?, donde el Señor dice que no tenemos que preocuparnos ni estar en ansiosa inquietud por las cosas terrenales, porque todas, dice el verso 30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Luego el 31 dice, más buscad primeramente, dice Mateo, ya 6, pero aquí dice, más buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Y luego mira lo que dice el versículo 32 y 33 y 34. Dice, no temáis, manada pequeña, no temamos, no vamos a quedar en la calle, no vamos a quedar durmiendo debajo de un puente, no, porque tenemos un Dios poderoso y no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, dice el Salmo. Así que no teman, manada pequeña, Dios tiene el control, Dios te va a cuidar, pero no teman, porque a vuestro Padre les ha placido daros, no cualquier cosa, el reino. Y mire lo que añade, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Qué importante, hermano, es atesorar, pero para lo eterno. Mira, acompáñeme a 1 de Timoteo, por favor. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 17, por favor. 1 de Timoteo 6, 17. Si no alcanzas a llegar ahí, pon atención. Dice, aquí un consejo que da Pablo, ¿verdad?, probablemente a los creyentes de la iglesia donde estaba pastoreando Timoteo, para que él los comparta con ellos. Dice, a los ricos de este siglo, le dice Pablo a Timoteo, manda, ya ordena,
Eso les está diciendo, que Timoteo, como pastor de esta iglesia, probablemente algunos piensan que es la iglesia de Éfeso, ya manda esto, que no sean altivos, ya altivos, soberbios, ¿verdad? Mirando, como decimos coloquialmente, por debajo del hombro, ¿verdad? A los demás, como si nos sintiéramos superiores. Dice, no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, porque ya hablamos de esto, lo ridículo, lo necio que es esto, poner la esperanza en las riquezas. Y añade, las cuales son inciertas, son pasajeras, son temporales, son frágiles, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas. ¿Y cómo nos las da? En abundancia. Tú puedes decir, pero yo no tengo abundancia de dinero en mi cuenta corriente. Pero tienes abundancia de aire para respirar. Y a fin y al cabo puedes tener tu cuenta llena de dinero, pero si tus pulmones no funcionan, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve ese dinero? Bueno, no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, dice el Señor, sino en el Dios vivo y verdadero, que te da todas las cosas en abundancia. Ahora, este es el punto clave aquí, para que las disfrutemos. El problema es que a veces no disfrutamos la abundancia de lo que Dios nos da. Es más, lo desestimamos. Un claro ejemplo de eso es esto, la palabra del Señor. ¿Sabes? Por siglos, este texto fue tan anhelado y deseado por los hijos del Señor que lo copiaban, lo volvían a copiar, lo memorizaban, exponían su vida. Y hoy en día está en los armarios, en los veladores, en las cómodas de muchos cristianos, llenándose de polvo. Porque no valoramos la abundancia de la sabiduría de Dios que nos ha concedido. Ese es el problema, que a veces no valoramos la abundancia de lo que Dios nos da. No, porque queremos, igual que niños chicos, inmaduros, ¿verdad? A veces malcriados, queremos otra cosa. Otra cosa que nos haga feliz, otra cosa que nos dé tranquilidad. No queremos lo que Dios nos quiere dar, la abundancia de lo que Dios nos quiere dar. ¿Ya? Y miren lo que dice ahí, estamos en 1 Timoteo 6, ¿verdad? El versículo, ¿dónde quedamos? 17. Bueno, a los ricos de este siglo, lo que veíamos hace un momento atrás, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Verdad? Acompáñeme también, por favor. Ya, bueno, sigamos la lectura aquí mismo, pero saltemos al versículo 19. Dice, atesorando para sí buen fundamento, dice, para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Es decir, el problema nuevamente no es atesorar, el problema es dónde atesoramos. Y dice en el versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Y a propósito, entre paréntesis, Dios no está en contra, ¿verdad?, de poseer algo. Ya Dios no está en contra, ¿verdad?, de ser dueño de algo, de tenerlo. ¿Ya? Porque aquí dice atesorando para sí, sino más bien, ¿qué es lo que estamos atesorando? ¿Qué es lo que estamos guardando? ¿Y qué es lo que estamos valorando? ¿Me fija? Dios no está en contra del dominio personal de las personas, sino más bien, ¿dónde está nuestro corazón? Dice, atesorando para sí, que está bien, pero buen fundamento para lo porvenir, para lo eterno, ¿verdad? Para lo celestial, no para lo temporal. Ya, volviendo un poquito al versículo 6, de aquí mismo, de 1 Timoteo capítulo 6, el versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Eso se refiere a lo que hablamos, ¿verdad?, de todas las cosas que el Señor nos da en abundancia para que las disfrutemos. Si no valoramos lo que Dios nos da con un contentamiento espiritual, jamás realmente vamos a poder estar contentos en este mundo, porque lo terrenal nos satisface. Pero cuando valoramos lo celestial y las bendiciones del Señor, se cumple lo que dice el versículo 6. De ahí de 1 Timoteo capítulo 6, pero el verso 6, que dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar.
Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nuevamente, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. El problema es cuando nuestro afecto, nuestra satisfacción, nuestra tranquilidad, nuestro gozo y nuestra paz está ahí, en el dinero y no en el Señor. Vayamos a Hebreos capítulo 13, versículo 5. La importancia del contentamiento, la importancia de disfrutar con gozo lo que Dios nos da, con abundancia. En Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él dijo, ¿quién dijo esto? Dios. No te desampararé ni te dejaré. ¿Te fijas? Por eso es que nuestro corazón debe estar en lo eterno y no en lo temporal. Luego, lo que atesoramos, en tercer lugar, en el corazón, determina nuestro efecto, determina nuestra conducta y determina nuestro corazón. Volvamos ahora a Colosenses capítulo 3. Retrocedamos un poquito a Colosenses capítulo 3. Por favor, Filipenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Colosenses 3. Aquellos que somos hijos del Señor y que hemos nacido de nuevo, hemos resucitado con Cristo una vida nueva. No a la vida pasada que quedó atrás, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya no estamos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, dice Pablo a los Efesios. Pero mire lo que dice Colosenses 3:1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos: ¿qué considero como mi vida? Es decir, aquello que llena mi vida. ¿Qué es importante para nuestras vidas? Bueno, aquí debemos entender que nuestra vida es Cristo. Incluso Pablo decía que el ganar a Cristo era lo más importante en su vida, y aún lo que él había supuestamente logrado o ganado en este mundo, lo tenía por basura para ganar a Cristo. Sus títulos, sus logros, sus recursos, sus posesiones, aquello que de lo que antes en el mundo se podía jactar, dice que lo desechó, lo tenía por basura para ganar a Cristo. Ahora, no es que lo olvidó o no es que simplemente lo destruyó. Mucho de lo que él aprendió, mucho del conocimiento, ¿verdad?, que él adquirió, aún los recursos y las habilidades que él obtuvo, las rindió al servicio del Señor y las usó para la gloria del Señor, ya no para su propia satisfacción. Y eso finalmente fue lo que a él le trajo verdadero gozo y verdadera satisfacción. Y es por eso que él llegó a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, una vida agradecida, una vida llena de gozo, que aún en las circunstancias más difíciles, como estando incómodo en una cárcel por predicar el Evangelio, le escribe a los filipenses diciéndole: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, eso que anhela tanto el mundo y que no lo encuentra porque lo está buscando en el lugar equivocado. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice Filipenses, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué el ser humano, incluso por qué muchos creyentes mundanos y carnales se turban tanto en sus pensamientos? Bueno, porque no tienen su corazón puesto en el Señor.
Tienen su corazón puesto en cosas que no satisfacen. Es como satisfacer el hambre solo con dulces y golosinas. Te vas a entretener, vas a sentir que el azúcar, ¿verdad?, te va a dar ánimo, pero finalmente eso no te va a alimentar ni va a fortalecer tu vida. Por eso, ya dice Colosenses capítulo 4 que nuestra vista tiene que estar en lo eterno, en lo temporal. Poner la mira, dice, en las cosas de arriba, no en Colosenses 3, ¿verdad? No en las de la tierra, dice el versículo 2 de Colosenses 3. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Fíjate que nuestro amor, nuestra lealtad y nuestro compromiso se determina por aquello donde ponemos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro afecto. Mira, volvamos a nuestro texto allá en Mateo, ¿verdad? En Mateo capítulo 6, el verso 21. Dice Mateo 6, 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y retrocedamos un poquito, ¿verdad? O sea, adelantemos un poquito al versículo 24, que es la continuación, ¿verdad?, del texto que estamos considerando en esta mañana. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Te acuerdas del hombre rico, necio, que quería edificar graneros más grandes? ¿Por qué los quería edificar? Porque ya no le cabía más riqueza en los que tenía. Ya no había lugar para nada más. Así es el corazón de aquel que busca satisfacción en las riquezas. Ya no le queda lugar para nada más. O está Dios o está el mundo. Dice aquí el Señor, ninguno puede servir a dos señores. O va a amar al uno, dice, o estimar al otro, o menospreciar a uno y desestimar al otro. No podemos servir a Dios, y acá utiliza, cuando se refiere a las riquezas, en el idioma en que fue escrito originalmente el texto bíblico, la palabra mamón. ¿Sí? Mamón. No solo se refiere a niños malcriados, sino a adultos y aún creyentes que ponen su confianza en las riquezas. Mamón, en aquellos días, era el dios de la riqueza. Era el dios, ¿verdad?, que proveía de riqueza a las personas. Y la gente le rendía culto para tener más riquezas. Le ponía moneditas, ¿verdad? Como muchas veces hoy en día, billetitos, ¿verdad?, para tener más suerte y más riqueza. El dios Mamón. Bueno, ese es el dios de este siglo. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado dónde ponemos nuestro enfoque. Luego, si vemos nuestro texto con detención, tenemos los versículos, ¿verdad?, el versículo 22 y 23, ahí entre medio, ¿verdad?, de lo que estamos viendo, y que pareciera que estuviera hablando de otra cosa, pero no es así. Dice el verso 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Estoy hablando de nuestro texto en Mateo 6. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Y esto es porque los ojos son las ventanas del pensamiento. Los ojos son las ventanas del pensamiento, no solo del alma, sino del pensamiento. Así que donde pongamos la vista, pondremos el corazón. Lo que está ante nuestros ojos y llena nuestro tiempo, y llena nuestra energía, y llena nuestra atención, es finalmente lo que dejamos entrar a nuestro pensamiento y por lo tanto a nuestra alma y a nuestro corazón. Recuerda, los ojos son las ventanas del pensamiento. Así que donde pongamos la vista, pondremos el corazón. Si nos enfocamos en lo celestial, nuestra alma será iluminada con lo divino. Pero si nos enfocamos en lo terrenal, nuestra alma será contaminada por el mundo. Mira lo que dice el verso 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mira, acompáñeme por favor al Salmo 119, pasaje que me gusta muchísimo, un salmo que me gusta muchísimo, quizás uno de mis favoritos. Pero en el Salmo 119 hay un versículo en particular precioso que es incluso el lema de nuestra iglesia. Salmo 119, versículo 105. ¿Lo tienes ahí? Dice,
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y miren lo que dice el Salmo 19, 7, otro salmo también precioso, que se complementa con lo que vemos ahí. Salmo 19, 7 al 10. Se complementa con lo que dice el Salmo 119, todo el Salmo y especialmente el 105, pero el Salmo 19, versículos 7 al 10. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Te fijas o no? Todo lo que el ser humano necesita. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice Juan, el apóstol Juan. Dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables, son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel y que la que destila del panal. La palabra del Señor es un tesoro de riqueza. Y a través de ella podemos llenar nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente de la luz del Señor para ver y valorar lo que realmente es valioso en este mundo, en esta tierra. ¿Te fijas? Hay un precioso himno, un hermoso himno que dice, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y de amor. Y lo terrenal, sin valor será, a la luz del glorioso Señor. Y su palabra es el que nos ilumina para conocer a Cristo. Pongámonos de pie.